Sé por experiencia que al comenzar en el origami 3D llegamos a tener muchas dudas, lo que nos podría desmotivar y hacernos abandonar. Yo no quiero que eso pase, por eso el día de hoy voy a resolver las preguntas e inconvenientes más frecuentes al comenzar a practicar. Ahora sí, empecemos. 1. Los módulos. De los módulos, o también conocidos como piezas, te puedo decir que es la primera cosa que necesitas saber hacer para poder hacer las figuras de origami 3D. Como hay un montón de aspectos a tener en cuenta sobre este tema y nos llevaría mucho tiempo abordarlos en este momento, mejor te dejo este video por acá en el cual te lo explico todo detalladamente. Así que ya sabes, antes de ver este te vas corriendo a ver el video de los módulos, que es lo esencial para empezar. 2. Las bases. La base de nuestro personaje es la parte inferior del cuerpo, que sirve de apoyo y sostén. Yo comúnmente utilizo 20 módulos para la base, pero según el tamaño que deseemos en nuestra figura, estará compuesta por más o menos piezas. Además, basaremos la altura del cuerpo o la cabeza en el número de módulos que formen la base. Te doy ejemplos. En esta figura tenemos una base de 20, con una altura de 16, la cantidad perfecta de niveles para que la figura cierre. En el caso de Bombón, nos encontramos con una base de 16, con 14 niveles de altura. Si quieres empezar con algo más pequeño, por ejemplo, estos mini superhéroes, lo harás con 10 piezas de base y 11 niveles. Esto te servirá por si quieres empezar a hacer tus propias figuras. Elige tu medida y empieza. No quiero desilusionarte, pero todavía nos quedan por ver los tipos de bases. Quédate tranquilo o tranquila que solo tenemos dos tipos. Bases invertidas. Son aquellas que nos proporcionan una base no visible que mantiene firmemente a nuestra figura de pie. La podrán ver en casi todas mis figuras. Consiste en colocar una pieza de forma invertida, o sea, así. Luego debemos colocar dos piezas más de forma normal. Te recomiendo que utilices pegamento. Repetiremos esto el número de veces que deseemos. Bases simples. Para darte un ejemplo, yo tengo a los Minions con este tipo de base. Consiste simplemente en colocar entre dos módulos uno más de manera normal. Colocamos tantas piezas como querramos. De esto dependerá el tamaño de la figura. 3. El papel. Yo utilizo un papel de 180 gramos y compro individualmente las hojas según el proyecto que vaya a realizar. Un papel demasiado fino y blando hará que tu figura no sea resistente y al momento de armar los módulos probablemente se aplastarán. Aquí tienes algunos ejemplos de mis primeras figuras. Usaba folios muy finos. 4. Patrones. Cuando empezamos en el origami 3D lo hacemos con la ayuda de tutoriales y esta es la mejor manera de mejorar y aprender. Una vez adquiridos los conocimientos y la práctica necesaria, llegó el momento de animarnos y hacer nuestros propios personajes. Esto nos dará una gran ventaja y libertad a la hora de crear e incluso podremos vender nuestras figuras. Para esto debemos aprender a realizar y a comprender los patrones. Para hacerlos vas a necesitar hojas blancas de papel, una lapicera y lápices de colores. Podemos ahorrarnos todo esto con una computadora, claro, con un programa como PowerPoint. Representaremos cada pieza con un rectángulo y simplemente iremos colocando entre dos de estos uno más en la siguiente hilera. Luego de elegir el tamaño que utilizaremos y haber dibujado el patrón, nos quedaría pintar. Necesitarás imágenes de referencia de internet. Miren, estos son mis primeros patrones y hacía todo a mano, hasta que después con la ayuda de Canva los pasé a digital. Una vez terminados los patrones del cuerpo y la cabeza, nos queda contar la cantidad de módulos por color y dividirlos entre 32 si utilizarás la medida M, entre 16 si utilizarás la medida XL y entre 64 si utilizarás la medida S. Esto te dará la cantidad de hojas que necesitas por cada color. Compra las hojas, dóblalas, arma los módulos y comienza a armar figuras con tu patrón. Esto fue todo por el día de hoy, espero que te haya gustado y entretenido. Si tenés alguna pregunta o duda, no dudes en contactarme por los comentarios o por mis redes sociales que se encuentran en la descripción. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete, que eso me ayudaría un montón ya que estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Chau.